Yo creo que ya estamos live. Ok. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Creciendo Contigo Mujer, transmitiendo en vivo por Facebook Live. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Lorena Granados y este es su programa de María y tú. Un espacio para conocer, amar y seguir el ejemplo de nuestra Madre Santísima. Hoy hablaremos de un tema fascinante, María en el Nuevo Testamento, porque ser mujer es un privilegio y María es el ejemplo más grande de ese privilegio vivido en plenitud. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, al Padre Esteban Ramírez, un gran conocedor de la Biblia y servidor incansable de la Iglesia. Bienvenido, Padre. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues voy a leer un poquito del currículum del padre Esteban, que para mí es una persona muy importante. La conocí muy jovencita, pero él sigue igual, nada más yo me hago vieja, el padre sigue igual de jovencito. El padre Esteban nació el 3 de agosto de 1971 y fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre del 2001. Es diplomado en movilidad humana por el ITEPAL, licenciado en teología con especialidad en teología bíblica por la Universidad Pontífica de México y licenciado en filosofía por la Universidad del Noreste de México. Su ministerio, se me perdió. ya no. Su ministerio pastoral ha abarcado parroquias, formación de diáconos permanentes, enseñanza de latín y teología, coordinación diocesana de animación bíblica y participación en congresos nacionales de biblistas. El padre Esteban también es maestro en el seminario y ahorita está en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros, padre. Muchas gracias, Lorena. Pues nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo. Sí, después de muchos años, gracias a Dios. Muchos años, así es. Yo presumo mucho de usted. A lo mejor no he escuchado los programas de los que yo he tenido en Radio María, pero siempre hablo de usted. Digo, yo, el padre Esteban, para mí fue un gran ejemplo. Sigue siendo un gran ejemplo del amor de Dios y de María en la vida. Gracias, padre. No, muchas gracias. Siempre es... Bueno, pues, ¿empezamos entonces? sí, los Muy micrófonos bien. son todos suyos. Esta Perfecto. plataforma es suya. Adelante. Muy bien, pues compartiendo un poquito en esta tarde sobre la presencia de la Santísima Virgen María en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es que no podemos negar la importancia y la presencia de la Santísima Virgen María dentro de la Sagrada Escritura. Y aquí nos encontramos entonces con las referencias que nos van a ayudar a comprender cuál es la presencia y la participación de la Santísima Virgen María dentro de la economía o la historia de la salvación. Y un punto muy importante que no podemos desligar de la presencia de la Santísima Virgen María es su maternidad. Y creo que este es el punto más importante dentro de la presencia de María en la Escritura y concretamente en el Nuevo Testamento, su maternidad, que es precisamente un don, ahora sí, un don divino, pero como toda mujer de su época, pues aspiraba a esta realidad, a formar una familia, a poder tener hijos, ya que la visión que se tiene en el Antiguo Testamento en torno a la procreación es un signo de bendición. Entonces, por eso podemos entender cómo las familias tendían a tener muchos hijos
porque precisamente era un signo de la bendición de Dios. Pero la maternidad de María va a ser importante porque a partir de esta determinación que ella nos manifiesta en el Evangelio de San Lucas, pues vamos a descubrir que su maternidad es importante y especial para la salvación. Y Como precisamente, padre, perdón que lo interrumpa, como mucha sí, gente piensa que murió Jesús, ya resucitó y ya ahí con él se terminó María. Y cómo estamos no, equivocados en ese aspecto, ¿verdad? para nada, al contrario, siempre tenemos que entender que Jesús está ligado a la presencia de la Santísima Virgen María. Forma parte de este misterio la Santísima Virgen María y no lo podemos quitar. Ciertamente habrá personas que tratan de erradicar la presencia de María, pero no la podemos quitar definitivamente. Bueno, hablando del Nuevo Testamento, vamos a tener referencias en torno a la Santísima Virgen María. Y en el Nuevo Testamento hay dos evangelios que son clásicos para poder hablar de María. Estos dos evangelios, que son los que más hacen referencia a la Santísima Virgen María, es por una parte el Evangelio de Lucas y por otra parte el Evangelio de San Juan. Estos dos evangelios les dan un tratamiento importante a la presencia de la Santísima Virgen María. Los otros la van a mencionar, pero Lucas y Juan tienen una forma muy importante o peculiar de acercarnos a la presencia de la Santísima Virgen María. Y entonces me gustaría poder hablar de cada uno de estos dos evangelios en torno a la presencia o la presentación que nos dan de entonces la Santísima Virgen María. El primer evangelio, como decía, pues es el evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que nos propone el evangelio de Lucas? Bueno, nos va a hablar de María en la Anunciación. Es este relato clásico que todos conocemos, pero que mantiene ciertos puntos importantes de referencia a la presencia de María, a su participación en el misterio de la salvación, pero lo más importante, no solamente es reconocer la maternidad de María, sino que nos enseña la Santísima Virgen María a partir de su presencia en estos textos o concretamente en el Evangelio. Lo primero que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 es que María, perdón, que el ángel Gabriel fue enviado a una virgen, ¿sí?, desposada con José de la casa de David que se llamaba María. Y entonces ya nos propone ubicar una realidad. ¿Quién es María hasta ese momento? Pues una joven, porque bueno, la tradición nos dice que quizá lo más grande de edad que pudiese tener la Santísima Virgen María era 15 años, ¿no? Entre 12 a 15 años. ¿Por qué? Hacemos un paréntesis, ubicar que dentro de la normativa o de la tradición judía, una vez que una mujer estaba en posibilidad de procrear, es decir, que empezaba a tener su periodo menstrual, entonces ya estaba apta para casarse, porque ya eso era un signo de que podía tener una vida fértil, ¿no? Entonces podía ser entre 12 a 15 años. ¿Y qué es lo que nos propone el texto? Que María es una mujer del pueblo de Israel que mantiene ya todo un proyecto de vida y significa que estaba desposada. ¿Qué significa el desposorio? Bueno, el matrimonio judío tenía dos fases. La primera fase era el desposorio y después entonces se llevaba a cabo el rito del matrimonio. Este desposorio era como que el compromiso, ¿no? Como hoy se utiliza por ahí, salvando las diferencias, pero se hace una fiesta o hay una reunión donde se realiza el compromiso. Como Esto cuando están los significa, papás a hablar ahí, ponerse de acuerdo. exactamente. Entonces, en este desposorio ya hay un compromiso y incluso ya se podía vivir juntos, aunque no necesariamente, pero el hecho de que ya estaba celebrado este desposorio, este compromiso, significaba propiamente, digámoslo así, que ya eran esposos, ¿sí? Ya podía decirse que ya son esposos. Entonces, entendemos esta realidad. Ella tiene un proyecto de vida
y está precisamente ella pues en una situación muy habitual, normal, cuando entra la presencia del ángel y la invita a alegrarse. Oye, esto es muy importante, porque el Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de la alegría. Ese es uno de los signos que nos va a presentar el Evangelio de San Lucas y le dice, alégrate María, un saludo inicial, el Señor está contigo. Esto pues va a ir inquietando a la Santísima Virgen María y bueno, yo digo, ¿quién no? Imagínense que de Sí. repente, estando en nuestra vida habitual, tengamos la presencia de un mensajero de Dios, pues yo creo que todos nos asustamos para Sí, comenzar, ¿no? sí, con los pequeños llamados que nos hace el Señor nos asustamos y queremos correr como Jonás. Exactamente, queremos huir. Y aquí viene un elemento importante. Dentro de este saludo le llama también llena de gracia. Y este es un título que va haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, la presencia de María, que como ya sabemos en la Anunciación, es para precisamente ubicar esta concepción virginal, pero viene a significar también un sentido de esperanza. ¿Por qué? Porque el título de llena de gracia generalmente es un título que se va a ubicar a la ciudad de Jerusalén. La llena de gracia, la hija de Sión, son títulos que hemos escuchado y que se los apropiamos, ¿sí? A la Santísima Virgen María, pero eran títulos con los cuales se hacía referencia a Jerusalén. Y Así es. Jerusalén, pues sabemos que era muy importante porque era el lugar donde estaba el templo. Ujú. Y el templo de Jerusalén, pues es el lugar donde habita Dios. Entonces, llena de gracia porque el Señor está contigo, está en medio de ti. El hecho de que existiera el templo en medio de Jerusalén significaba eso. Dios está presente en su pueblo. Sin embargo, sabemos que desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar las promesas de un Mesías, ¿sí? De un rey salvador. Pues precisamente aquí se empiezan a cumplir esas promesas. ¿Por qué? Porque nos dice el texto de Lucas, como hice referencia ahorita, en el capítulo 1, que María estaba desposada con un varón llamado José de la tribu de David. Sabemos que José va a ser un padre adoptivo, pero aquí está el punto donde se cumplen las promesas. Una mujer que se casaba con un varón de una tribu diferente, entonces empezaba a pertenecer a la otra tribu. Esa Es tribu. un poquito como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que las mujeres pierden el apellido paterno y adoptan o tienen el del marido. Pues acá también. Yo Entonces la todavía no. mujer, Yo todavía me tengo el de mi resisto, papá, pero sí, me resisto, sí. sí, me Entonces resisto. pasaba acá lo mismo, ¿no? Entonces la mujer que estaba desposada o casada ya con un hombre de una tribu diferente, pasaba a formar parte de la tribu, en este caso, María por su desposorio o compromiso matrimonial ya pertenecía a la tribu de David. Y aquí se cumple la promesa. ¿Por qué? Porque dirá el profeta Isaías que del tronco de Jesé, ¿sí? Es decir, de la tribu de David, va a nacer un vástago, ¿sí? Va a nacer un príncipe que viene a ser esta presencia salvífica de Dios. Ahí está, se cumple concretamente a partir de este momento la promesa. Y entonces el ángel Gabriel le anuncia precisamente la maternidad, ¿sí? Entonces Sí. está llamada porque Dios la ha encontrado perfecta para esta labor, ¿sí? De poder llevar en su seno al Hijo del Eterno Padre. Y por eso habla el ángel Gabriel de las características de este hijo, ¿verdad? Le hace saber a la Santísima Virgen María, pues que este hijo que va a nacer, pues será grande, será llamado Hijo del Altísimo y heredará el trono de su padre David. Y encontramos con ello una realidad. Esto creo, como decíamos, sobrepasa a todos y María tiene aquí una actitud muy importante. Existía dentro del pueblo de Israel mucha gente que esperaba estas promesas de un rey Mesías, de un ungido. Y este resto fiel, así se le denominaba, eran aquellas personas que se mantenían
firmes en esta fe en Dios y en esta promesa? Pues María es una de ellas. Ujú. María formaba parte de este grupo que les llamaban los Anahuín o los pobres de Yahvé, que estaban realmente esperando esta presencia de un Salvador. Por eso cuando el anuncio del ángel es directamente a María en esta cuestión que rompe totalmente el proyecto personal, porque María tenía un proyecto, Sí. ¿sí? Entonces María no duda. ¿Por qué? Porque María es una mujer de fe y es de este grupo de personas de fe y fieles a la voluntad de Dios. Por eso podemos entender la respuesta de María. Y aquí viene algo muy importante. María no sabe qué es lo que viene para ella, porque no sabe qué va a suceder con su compromiso matrimonial, no sabe qué va a pasar, pero ella es una mujer de fe. Y por eso va simplemente a responder, bueno, ¿y cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. Porque volvemos al punto, ella estaba comprometida, pero no necesariamente ya vivía con su esposo. Entonces, ella simplemente tiene una pregunta. Y esto es fabuloso porque fíjate cómo, Lorena, nosotros a veces, cuando tenemos un proyecto personal y Dios nos cambia la jugada, empezamos a cuestionar a Dios. Y le empezamos a decir, Señor, ¿por qué a mí? Pero es que yo estaba haciendo esto, yo tenía estos proyectos, ¿no? Y María no dice eso. Ay, ¿por qué a mí? Si yo estoy comprometida. ¿Qué va a pasar si salgo embarazada? O sea, no, todo esto, María simplemente no lo toma en cuenta. Y dice, que se cumpla en mí como tú digas. ¿Por qué? Tiene que ver Porque con yo soy, nosotros, ¿verdad? ajá, entonces dice, porque yo soy la esclava del Señor. Ese sentido de siervo o de esclavo tiene un aspecto muy importante y no es para nada un aspecto despectivo o de inferioridad, no. Entender este lenguaje es importante porque en la época de Jesús desafortunadamente existía precisamente la esclavitud. Pero ser siervo en este sentido de fe es entender, así como un esclavo tenía que obedecer a su amo, María se pone en esa disposición. Para ella Dios es su Señor y por eso ella tiene que estar en sintonía con la voluntad de su Señor. Y si su Señor le está pidiendo que sea la madre de su hijo, ella está ahí para cumplirlo. ¿Por qué? Porque su voluntad es la voluntad del Padre. Entonces, qué importante este aspecto en nuestra vida de fe. Y también tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Tenemos esa disposición para primero entender la voluntad de Dios y tenemos la disposición para cumplirla o nos rebelamos ante la voluntad de Dios? Que tanta es nuestra fe que nos lleve a decir como Dios quiera, cuando Dios quiera y lo que Lo Dios que quiera. Dios quiera. Exactamente, ¿no? Como Qué María. bonito. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque rompe toda esa perspectiva de lo que nosotros a veces humanamente vamos construyendo. Y justo es bien importante porque vamos a recordar que María se propone en la escritura como la contraparte de Eva, ¿sí? Y entonces hago un paréntesis aquí. Eva y Adán, que es el principio de la creación o los que representan la creación del ser humano, ellos tuvieron un problema cuando dicen que caen en el pecado por la desobediencia. Hay una razón. La serpiente, que es la representación del mal, les dice muy hábilmente, habremos de recordar, es cierto que ustedes no pueden comer de ninguno de estos árboles o de los árboles del Edén. Y la mujer le dice, no, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriremos. Y dice, no, porque si comen, serán como Dios. Ah, qué interesante. Entonces, Eva y Adán caen en la tentación de no entenderse como criaturas, siervos de Dios, sino quieren equipararse a Dios. Por eso rompen la comunión con Dios en esa desobediencia. En cambio, María tiene bien claro quién es. Ella es la sierva. Ella no quiere ser Dios o como Dios. Ella quiere ser hija, criatura de Dios. Está convencida. Y fíjate, Lorena, que hoy en la actualidad el gran problema dentro de la vida de fe
y de la sociedad es que el ser humano ya no se entiende como criatura de Dios, sino como Dios. Ujú. Y por eso vemos la ausencia de Dios en la toma de decisiones de las personas o simplemente el apartar a Dios porque no lo necesitas. Porque Como en como todo se lo que cree, salió, padre, de la nueva era, que dice, tú sánate a ti mismo, tú solito esto, lo otro, o sea, quieren hacer precisamente eso, ponerse en lugar de Dios y yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mis cosas y todas esas cosas que han salido que andamos mal. exactamente, es todo lo que estamos viviendo hoy. Por eso fíjense cómo la presencia de María nos habla de entendernos a nosotros como hijos y criaturas de Dios. No sobrepasar a Dios, no ponerme en el lugar de Dios, sino entender cómo debe ser mi relación con Dios. Dios es mi Señor, yo soy su hijo, su criatura, y me debo en voluntad a Dios. Por eso María se propone en esa perspectiva como sierva, la que busca la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, lo quiero yo. Como Dios lo quiere, yo lo quiero. Y lo que Él quiere, también lo quiero yo. Y esa es la comunión perfecta de la fe, ¿sí? Porque hoy también, haciendo un pequeño paréntesis, el sentido de la fe para mucha gente es creer, pero no es hacer la voluntad de Dios. Y la fe perfecta no es solamente creer, es abandonarte en Dios, en la voluntad de Dios y vivir desde la perspectiva de Dios, cosa que hoy las personas, aunque se digan creyentes o cristianas, pues no van haciendo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Primero está mi voluntad que la voluntad de Dios. Entonces invertimos los papeles, ¿verdad? Como dicen Bien, ahorita, yo no soy religioso, no tengo religión, pero soy religioso, una cosa así. Sacar sí, sus claro. propios rollos, ¿verdad? De que no necesito un sacerdote para confesarme, todo ese tipo de ideas que lo único que hacen es confundir a los pobrecitos que de veras necesitan y quieren, pero por miedo y por ignorancia no se acercan realmente a nuestra iglesia católica. Exactamente. Es toda una perspectiva. Por eso, qué importante es entender la presencia de la Virgen María, porque María es nuestra madre y como madre es educadora y ella nos enseña, ¿sí? Ella nos enseña, es un ejemplo cercano de cómo vivir como hombres y mujeres de fe en la voluntad de Dios. Pues bien, inmediatamente que se da esto, ¿verdad? Porque dice ella, pues ¿cómo va a ser esto? El ángel Gabriel le dice cómo va a ser, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, etcétera. Y después de esto, pues María no se queda en su casa, como diciendo, ay, pues soy la madre del futuro Mesías, ¿verdad? Que Aquí me vengan voy a a ver. quedar, vengan a verme. No, sino encontramos un elemento muy interesante que nos presenta Lucas, que es la anunciación. Esta escena fabulosa donde María va precisamente a encontrarse con su prima Isabel. Y aquí hay un elemento teológico bien bonito y que también tenemos que entender. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que María es la contraparte de Eva, ¿sí? Que entonces viene a buscar la voluntad de Dios. Pero hay un elemento bien importante, porque Isabel, su prima, que ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, y decía yo al principio que la maternidad era un signo de bendición, pero Isabel era estéril. Y también aquí hay un elemento muy bonito, porque viene a abrir una nueva realidad que nos da a conocer a través de este encuentro de estas dos mujeres de fe que también buscan la voluntad de Dios y que tienen un nacimiento o un embarazo en condiciones especiales, porque Isabel era estéril, engendra, y María engendra sin voluntad humana o sin participación Imposibles. humana. Son, ajá, lo que parecía imposible para el hombre es posible para Dios. Pero aquí hay una cosa, ¿quién es el esposo de Isabel? Zacarías. Zacarías. Y Zacarías era Sacerdote. sacerdote. Y hay una esterilidad. Y decía yo al principio que la mujer formaba parte de la familia, del esposo o del clan, ¿verdad? Entonces, Isabel forma parte de un pueblo sacerdotal o de una casta sacerdotal que es estéril. ¿Qué significa? Ya nos está dando un mensajito ahí, que el sacerdocio de ese tiempo ya va a ser estéril, porque ahora el que van a ser, el que va de visita, ese será el sumo y eterno sacerdote. Entonces hay un elemento muy importante ahí
de revelación, ¿sí? Y el encuentro de las dos mujeres es muy importante. Dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es decir, la madre de mi Señor, la madre de Dios. Ella reconoce precisamente este elemento de la maternidad de su prima María y de una maternidad divina. Y por eso este título que tenemos ahí de Madre de mi Señor va a ser el primer título que María va a tener en la historia de la iglesia. María es llamada antes de que la iglesia como estructura la conocemos hoy, reconociera la maternidad divina de María. La gente sencilla que había abrazado la fe la llamaba la Theotokos, Madre de Dios. ¿Sí? Ya se le llamaba así a María antes de que la iglesia lo declarara de manera oficial. Y Isabel Y lo así le está dijo, diciendo. ¿verdad? Exactamente, Que la exactamente. madre de mi Señor venga a verme, sí. Exactamente, la Theotokos, ¿no? La madre de Dios, reconoce esa maternidad. Y le dice algo muy importante, Isabel, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que Dios ha prometido. Y entonces esto nos hace entender otra vez quién es María. María es una mujer de fe que está en la búsqueda de la voluntad de Dios, en esa obediencia perfecta. Y entonces Isabel nos lo va a reafirmar. Dichosa tú que has creído. Y entonces vamos a encontrar que María, esta mujer de fe, es una mujer orante, ¿sí? Que nos va a dejar un cántico, que es toda una oración. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, que es la oración o el cántico del Magnificat o Magnificat, como lo conocemos en español, y que habla nuevamente de quién es Dios, ¿no? Dios es el que se fija en la humildad. Y esto es muy importante, la humildad. ¿Qué significa ser humilde? Ser humilde no significa, no, ni ser apocado, no. El humilde es el que se reconoce en relación con Dios como pequeño, ¿sí? Eso es el humilde, el que dice, yo necesito de Dios, porque lo contrario al humilde es el soberbio, y el soberbio no necesita de Dios. Y por eso va a decir el cántico, derriba del trono a los poderosos, a los soberbios, a los que se engrandecen, Dios los derriba de sus tronos. Y al pobre nunca lo abandona o lo deja con las manos vacías. Otra vez. Y si nosotros recordamos en este sentido, porque todo se relaciona en la escritura, tenemos que recordar otra vez. ¿Cuándo Jesús hace un milagro? ¿O en quién hace un milagro? En el humilde, en el que lo reconoce, en el que cree en él, porque precisamente vamos a encontrar esta misma perspectiva. Donde no creen en Jesús, Jesús no hace ningún milagro. Es cierto, sí. ¿Sí? Donde no se cree Les en Jesús. dice, ¿verdad? Hasta los apóstoles, donde no lo reciban ustedes, sacúdanse y váyanse. Exactamente. Encontramos esta realidad. Se necesita entonces la humildad para poder aceptar la presencia de Dios y poder que se cumpla en nosotros las promesas de Dios. De lo contrario, no puede haber presencia de Dios. Por eso hay que recordar aquel texto, ¿verdad? De Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo puedo entrar. Dios no puede entrar donde no se le permite. Y María permitió que el verbo de Dios se encarnara primero en su corazón porque amó su maternidad cuando se le anunció y luego lo recibió en su vientre. Y por eso esta visita de María a Santa Isabel es recordar el arca de la alianza. Creo que ya no lo escuché, padre. Ok. Sí, ahí ya está. Ok, es que Ok, entonces esta presencia de María se compara o se le dice incluso en las letanías del Santo Rosario, Arca de la Alianza. Hay que recordar que era el Arca de la Alianza. Era aquel, pues, donde estaban las tablas de la alianza o de la ley, y ahí, por estar las tablas de la ley, significaba que ahí estaba Dios, es decir, es la presencia. Y María lleva la presencia de Jesús a los demás, ¿sí?
Por eso nos dice el texto de Lucas que María se puso presurosa de camino. Ahora, aquí hay algo bien importante. Los primeros cristianos, antes de llamarse cristianos, ¿sí? Porque es en Antioquía donde por primera vez se les va a llamar cristianos. Antes, entonces, de llamarse cristianos, se llamaban los del camino. Y entonces, los primeros cristianos, cuando escuchan, María se puso de camino. Oh, y nosotros somos los del camino. Tenemos que llevar la presencia de Jesús. Otra vez, María nos enseña como madre y como maestra qué tenemos que hacer en la vida de fe. Y es dar un testimonio llevando nosotros la presencia de Jesús. Otro elemento más que nos enseña la Santísima Virgen María a partir del Evangelio de San Lucas. Y entonces esto ya nos va dando, ¿sí?, un perfil muy concreto en torno a María. No solamente es madre, ¿no? Es mujer de fe, es sierva, es obediente y sobre todo que testimonia a su hijo llevando la presencia del Hijo. Y no solamente lleva la presencia del Hijo, sino que María se convierte en una discípula. El Evangelio de San Lucas es uno de los evangelios que más van a hablar de la presencia de la mujer en el ministerio de Jesús o en esta participación dentro del ministerio de Jesús. Y la Santísima Virgen María es de las mujeres que seguían a Jesús, no solamente porque era su hijo, sino porque está convencida quién es, ¿sí? Y por eso María va a ser una discípula. Y por eso vamos a encontrar cómo María está presente en momentos importantes dentro de la vida de Jesús, ¿sí? Está en Hechos, ¿verdad, Padre? Cuando dice que María perseveraba en oración con ellos, o sea, seguía ella todavía. Sí, ella está presente en Pentecostés y ella persevera porque ella adopta, es decir, esta figura de madre, no solamente del Hijo de Dios, sino madre de los creyentes, de esta comunidad que temerosa estaba encerrada cuando llega el Espíritu Santo y hace una nueva creación para que salgan a anunciar su fe en Jesús. Entonces, María persevera con ellos, María está en la vida de Jesús y es bien interesante ver en este sentido cómo las mujeres siempre han tenido una participación importante en la vida de fe, porque dirá Lucas que algunas mujeres acompañaban a Jesús, pero hay una valentía muy peculiar en la mujer. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando se da el suplicio de nuestro Señor en ese trayecto a la cruz, los discípulos corrieron. Y las que se quedaron fueron las mujeres, y con ella María estaba ahí, ¿sí? Y las mujeres siempre tienen una presencia muy importante. Por eso es necesario siempre retomar la presencia de la Santísima Virgen María como una presencia importante del rostro femenino en la vida de fe y en la vida de la iglesia. Y por eso nuestra Santísima Madre es muy importante. Y aquí viene el punto, ¿verdad? No solo porque es nuestra mamá y es a la que nos acercamos para pedirle, no, reivindica el papel de la mujer en la fe, presentándonos, ¿sí? Esta presencia activa que está ahí. Yo le iba a hacer esta pregunta, Padre. ¿Cómo puede el creyente de hoy vivir el ejemplo de María a la luz del Nuevo Testamento? O sea, ahorita, ¿cómo le hacemos las mujeres? Bueno, creo que ahí el principio es entender que la mujer tiene una presencia muy importante. Yo decía, es esta figura materna, ¿no? Entonces, la mujer tiene una presencia muy importante al interior de la familia, porque la familia es una iglesia doméstica. Y ahí tiene que hacer presente su fe y poder manifestar la verdad de Dios. Las mamás nos hacen ver el rostro de Dios, ¿sí? Porque la presencia de una madre nos hace reflejar la ternura de Dios, pero las mujeres tienen que poder apropiarse esta participación o este sentido de fe, como lo hace la Virgen María, ser consciente de quién es. Yo soy la esclava del Señor, aquí estoy, hágase su voluntad, ¿no? Y creo que hoy tenemos, bueno, también los varones, como mucho temor a veces de adentrarnos a un compromiso de fe. Entonces, la Santísima Virgen María nos lo propone hoy este texto de Lucas de la Anunciación, cómo ella confía en Dios, ella se abandona en Dios, ella no sabe qué viene,
a partir de su decisión, pero ella sabe que el Señor va a estar de su lado y esa es su fortaleza, saber que el Señor va a responder ante lo que ella está haciendo. Y por eso creo que esta parte es muy importante dentro de la vida de fe, pues especialmente porque este programa va dirigido a las mujeres. Las mujeres son muy valientes y tienen que ser en ese sentido semejantes a la Santísima Virgen María en su valentía de decir sí, porque sé que mi respaldo y mi fuerza es el Señor que no abandona. Cuando, como ella, con humildad reconozco la grandeza de Dios, reconozco mi pequeñez y mi necesidad de Dios. Y entonces sí, cuando yo abro mi vida a esta experiencia con valentía, las promesas de Dios se cumplen y somos un signo importante de presencia, que como la Virgen María educa, acompaña, ¿sí? Y testimonia la fe de su Hijo para que las mujeres también puedan ser formadoras de hombres y mujeres valientes en la fe, que nos enseñen a conocer y amar a Dios y a servirlo, como lo hace la Virgen María, porque ella abre su vida a un servicio muy importante que es la maternidad divina. Y esto creo que es un gran ejemplo para todas las mujeres de valentía y de disposición al misterio salvífico, ¿no? Y que pues encomendándonos a la presencia de la Santísima Virgen María podemos encontrar esta fortaleza, ¿no? Porque María siempre nos acompaña como madre también, ¿sí? Padre, a mí una última pregunta. A mí se me acercan muchas personas porque soy psicóloga y soy guía espiritual acá en Houston. Y sobre todo las mujeres, mi esposo es alcohólico, mi esposo no quiere saber nada de Dios, mi esposo, o a veces ya sin esposo, ¿verdad? Ya separados o abandonadas, muchas mujeres que traen todo ese dolor y dicen, ¿qué hago? ¿Usted qué les diría en este aspecto de la Virgen? Me encantó todo lo que está diciendo, pero déles un mensaje, por favor, a todas esas mujeres que dicen, no tengo esa compañía de mi esposo, no tengo esa presencia en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Sí, bueno, pues ahí tendríamos que recordar cómo la Santísima Virgen María enviudó y no había un marido que fuera su apoyo ni su sustento, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo, pero tal parece que fue muy pronto, ¿no? La pérdida de José. Y sin embargo, ella sigue asumiendo todo este dolor para transformarlo en fortaleza. Incluso pensemos, ¿no? En la pérdida de su hijo. Cuánto dolor, no solamente porque sabemos que está entregando al Salvador, sino como madre, el dolor de una madre de ver la pérdida de su hijo y en condiciones, y en una condición nada agradable, ¿no? Que se puede asemejar a muchas mujeres que hoy pierden a sus hijos en situaciones violentas y toda esta situación que vivimos, lamentable, ¿verdad? ¿Qué hace la Virgen María? Ese dolor lo transforma en fortaleza. Por eso ella acompaña. Y a veces yo siempre lo he dicho que la mujer tiene un papel muy importante. A veces, cierto, por nuestra cultura latina, no sé, o mexicana, a veces los hombres no son muy asiduos a la vida de fe, pero la mujer tiene que ser un empuje. Ahí donde no está, ellas tienen que hacer presencia. Ahí donde no hay apoyo, ellas tienen que permanecer en ese sentido de seguir empujando, ¿sí? A la familia, a los hijos. Y no podemos detenernos ante la negativa. Y sobre todo algo muy importante, pues María vimos que es una mujer que convierte su situación en una oración, ¿sí? Entonces también hay que orar, ¿sí? Por la realidad familiar. Y no solamente a veces por el esposo, sino también por los hijos que a veces no quieren saber nada de Dios. Y también ahí recordemos a Santa Mónica, ¿no? Sí, 30 años, algo así, orando por San Agustín. Orando y rezando hasta que lo logró. Entonces siempre hay un momento preciso en el que Dios va a actuar, pero ¿va a actuar cuándo? Cuando el corazón está dispuesto. Pero si nadie le ayuda a ese corazoncito a disponerse, ahí la mujer tiene un papel bien importante. Ayudar a esos corazones a disponerlos para que Dios haga su obra. Pero es precisamente eso, mi fortaleza en Dios, mi sufrimiento y dolor lo transformo en fortaleza para seguir permaneciendo. Y esto es lo más importante que encontramos también dentro de del misterio de la Santísima Virgen María. Muchas gracias, Padre. No sé si hay algo más que quiera decir antes de despedirnos. Bueno, pues recordar aquello que cuando estábamos en jornadas, aquel canto tan padre, ¿verdad?
Por Jesús se llega al Padre y por María a Jesús. Y María entonces siempre nos va a ayudar. Cuando yo recibí la ordenación sacerdotal, hace ya casi 24 años, ahora el 15 de septiembre van a ser 24 años ya, algo que me dijo el señor obispo de ese entonces aquí en la diócesis, Monseñor Chaboya, me dijo: Esteban, acuérdate de algo, en tu ministerio tiene que, aparte de las encomiendas que me dio en ese momento, dijo, tiene que estar presente María. Y tienes que tomarte de la mano de María. Eso me lo dijo y se me quedó muy grabado esas palabras de Monseñor en mi ordenación. Dijo, tú tienes que caminar con María. Entonces ahí está. Porque María nos acompaña, nos fortalece y ella nos, como decía, es el ejemplo visible que a veces necesitamos para entender nuestros procesos y nuestra vida de fe. Sí. Amén, sí. Muchas gracias, de veras, por habernos acompañado el día de hoy, por darnos ese descubrimiento de María. A veces que lo vemos todos los días y realmente no nos fijamos en esos pequeños detalles que usted nos ha explicado también. En los comentarios es lo primero que dice: wow, padre, qué bonito explica. Esperamos tenerlo muy pronto acá otra vez, a ver si nos habla de las vocaciones, que necesitamos muchos y muy santos sacerdotes como usted, claro. para seguir aquí en este mundo con la Eucaristía, que es lo más precioso que tenemos. Muchas gracias a todos y pues sigamos, ¿verdad?, buscando a María y aprendiendo de ella, de ese discipulado, de ese modelo de mujer cristiana. Y pues no sé si nos puede hacer una oración para despedirnos, Padre. Sí, claro, vamos a encomendarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos a través de la presencia de María Santísima, tu sierva y Madre de tu Hijo Jesús. Permítenos, Señor, siempre disponernos bajo la intercesión y el ejemplo de la Santísima Virgen María a tu santa voluntad y que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos haga vivir a imagen de María como verdaderos discípulos. María Santísima, Madre nuestra, te pedimos que nos acompañes. Ponemos en tus manos maternales para que las ofrezcas a tu Hijo Jesús, cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades, pero también lleva ante tu Hijo nuestros logros, nuestras alegrías, nuestras dichas, para que como tú, María Santísima, podamos sentirnos dichosos de seguir a tu Hijo, de obedecer al Padre y de crecer en nuestro camino como hijos y criaturas de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, pues los esperamos el próximo martes aquí con otro bonito tema y de veras, Padre, visítenos muy pronto otra vez. Muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo y por acá nos vemos con mucho gusto. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Dios bendiga. Bye. Gracias a todos.